Hola hijos, debido al trabajo simultáneo que tenemos que realizar de tomar lecciones orales a sus compañeros, es que les entrego este material para que lo vayan revisando. En él, como su nombre lo dice, vamos a conocer a los números complejos. No sé si recuerdes que en alguna ocasión te han resultado raíces de números negativos como parte de los cálculos que has realizado en alguna situación. Por ejemplo, cuando hemos hecho la resolución por la fórmula general de segundo grado, en ocasiones se presenta la parte de la raíz, que es el discriminante negativo. Cuando esto sucede, entonces estamos en un grave problema. Por ejemplo, la raíz de -4. Y entonces hasta este momento decíamos, no existe la raíz cuadrada de un número negativo. Pero a partir de ahora vamos a interpretar esta idea de la raíz cuadrada de un número negativo como un número aceptable, que va a ser conocido como número imaginario. Los números imaginarios son aquellos números que están representando la raíz cuadrada de un número negativo. Vamos a entender este número de raíz cuadrada de -4 como la raíz cuadrada de -1 por la raíz cuadrada de 4, donde por supuesto conocemos cuánto es la raíz cuadrada de 4, es 2, y la raíz cuadrada de -1, ahora la vamos a conocer como i de imaginario. Ajá, entonces aquí lo tenemos. La raíz cuadrada de -1 va a ser conocida entonces como imaginario. Si nosotros pasásemos la raíz cuadrada al otro miembro en esta igualdad, tendríamos que i cuadrado es -1. Para nuestros cálculos es muy importante conocer cuáles son las potencias de la base imaginaria, que es la que estamos mencionando. Por ejemplo, ¿cuánto es la potencia de i a la 1? I a la 1, como nosotros sabemos, todo número elevado a 1 es el mismo número. Entonces ya tenemos que sí. ¿Cuánto es i al cuadrado? Por definición, acabamos de mencionar que i al cuadrado es -1. Sigamos. ¿Y cuánto es i al cubo? Bueno, si nosotros tuviéramos que escribir en razón a las otras potencias que ya conocemos, podríamos decir que i al cubo es i a la 1 por i al cuadrado. Porque como tú recuerdas, cuando tenemos dos potencias de bases iguales, los exponentes se suman. 1 más 2, ahí está el 3 que teníamos. Pero hemos hecho esta descomposición para notar que ya conocemos que i a la 1 es i y que i al cuadrado es -1, que i al cuadrado es -1. Entonces tenemos que multiplicar por -1. Y finalmente, i por -1, tendríamos que i al cubo es -i. Ya tenemos nuestra tercera potencia. Vamos a la potencia 4. La potencia 4 la podríamos representar como i al cuadrado por i al cuadrado. I al cuadrado por i al cuadrado. Donde nosotros sabemos que i al cuadrado, aquí lo tenemos, es -1. Entonces, en suma esencia tenemos -1 por -1, que sería menos por menos es más, 1 por 1 es 1. Y así pues podemos seguir hallando. Ahora hallemos i a la 5. I a la 5 de repente podríamos descomponer i al cuadrado por i al cubo, que son potencias que ya hemos determinado. I al cuadrado es -1, i al cubo es -i. Menos por menos es más, 1 por i es i. Simplemente nos resulta i. Y podríamos también hallar i a la sexta. De repente, colocando i al cubo por i al cubo. Quizás se te está ocurriendo que también podría ser i al cuadrado por i al cuadrado por i al cuadrado. Debería salir el mismo resultado. Pero bueno, vamos a trabajar con i al cubo. I al cubo sabemos que es -i. Entonces tendríamos -i por -i. Menos por menos es más. Entonces tendríamos que i por i es i cuadrado.
pero acabamos de caer en otra de las potencias básicas, y cuadrado es menos 1. Y podemos seguir y a la séptima, de repente tomar y a la cuarta por y al cubo. Y a la cuarta es 1 por y al cubo, que es menos i, 1 por menos i. Entonces tendríamos que esto es, vamos a descomponer primero, y a la cuarta por i al cubo. Y decíamos 1 por menos i es menos i. Y sigamos. Ahora podemos hacer i a la 8. Ya que estamos tomando la potencia cuarta, entonces podríamos también volverla a tomar i a la cuarta por i a la cuarta. Esto es i a la 8, que sería, el resultado de i a la cuarta es 1. 1 por 1 es 1. Ya tenemos aquí entonces el 1. Pero luego de trabajar una y otra potencia, estamos notando cierta regularidad. Primero nos resultó i, después menos 1, después menos i, después 1, y después volvió a aparecer el i, que ya estaba aquí. Después volvió a aparecer el menos 1, que ya estaba aquí. Después volvió a aparecer el menos i, que ya estaba aquí. Y después volvió a aparecer el 1, que ya estaba aquí. Lo cual me hace suponer que i a la 9 volverá a ser otra vez i a la 10 volverá a ser menos 1, i a la 11 volverá a ser menos i a la 12 volverá a ser 1, y entonces me estoy dando cuenta que cada 4 potencias, los resultados se repiten. Entonces, es suficiente y necesario que yo deba escribir la potencia en función de un múltiplo de 4. Es decir, para este ejemplo de i a la 17, podríamos decir que se puede expresar como i elevado a 17. El múltiplo de 4 más cercano al 17 es el 16. Entonces podríamos decir 16 más 1. De lo cual se deduce entonces que tenemos i a la 16 multiplicado por i a la 1. Pero ya acabamos de mencionar que i elevado a cualquier potencia que sea múltiplo de 4 nos va a resultar lo equivalente a i de 4, es decir, 1. Miramos aquí, i de 8 o elevado a 8 es 1, i elevado a 12 es 1, i elevado a 16 entonces también será 1. Vamos reemplazando, ahí tenemos 1. 1 multiplicado por i a la 1, pero i a la 1 sí es una potencia que ya conocíamos, que simplemente es i. De esto, 1 por i es i. Y tenemos rápidamente la respuesta de la potencia i a la 17. Vamos entonces ahora a aplicar ese mismo conocimiento para determinar i a la 394. Entonces, como cálculo auxiliar, deberíamos dividir el 394 entre 4 para ver cuál es su equivalente, su múltiplo de 4 más cercano. Y entonces decimos 39 entre 4 es a 9, que es 9 por 4, 36, entonces queda aquí 3, bajamos el 4 y volvemos a decir 34 entre 4 es a 8, pero 8 por 4 es 32, entonces aquí nos va quedando 2. ¿Y qué nos está mostrando esta división? Que 98 veces se ha multiplicado el 4. Entonces esto quiere decir que nosotros podemos descartar esas 98 veces porque a nosotros lo único que nos tiene que interesar es cuánto quedó como residuo, porque aquello que es múltiplo de 4 simplemente lo descartamos porque sabemos que es 1. Vamos a poner entonces la equivalencia. La equivalencia sería i, ahí hay un múltiplo de 4 que se denota de esta forma, múltiplo de 4, más el residuo que sería 2, ¿sí? 98 veces el 4, este es el múltiplo de 4, más el 2 que es el residuo. Ese residuo es el que nos interesa de sobremanera.
Y ya hemos dicho que cuando hay suma en el exponente, entonces podemos repartir en un producto de potencias de bases iguales. I elevado a múltiplo de 4 por I elevado a 2. Pero I elevado a un múltiplo de 4 es 1. Así es que ya tenemos que en esta primera parte hay 1 multiplicado por I al cuadrado, que es menos 1. 1 por menos 1, entonces va a ser nuestro cálculo final, que es menos 1. Y así es como hemos hallado una potencia enorme de I, mediante estas básicas potencias hasta el 4. Y bueno, entonces sigamos con las mismas deducciones que estábamos mostrando hace unos instantes. Ahora, para determinar cuál es el valor de I a la 9, I a la 9 tendría que ser, vamos a considerar que previamente había un 3, el cual está multiplicando a lo que resulte I a la 9. Pero I a la 9 sabemos que es I a la 8 por I a la 1. I a la 8 vamos a descartar porque eso nos va a salir 1. Por I a la 1, que es simplemente I, entonces ahí tenemos I como resultado de I a la 9. Estamos reemplazando entonces por la potencia equivalente de I a la 9. Menos 4. Y nuevamente hacemos la deducción. La potencia de base 4, de exponente 4 más cercana es I a la 12. Entonces decimos, I a la 12 despreciamos, descartamos. A eso le tenemos que multiplicar I a la 1, porque I a la 12 por I a la 1 es I a la 13. Entonces I a la 1 nuevamente es simplemente I. Lo mismo hacemos con el otro sumando. Vamos a sumar 5 y hacemos la deducción. I a la 17. ¿Cuál es la potencia de exponente 4 más cercana al 17? Decimos es I a la 16, que va a ser despreciado. Pero ¿cuánto sobra? Queda I a la 1. I a la 1 es simplemente I nuevamente. Entonces ya tenemos términos semejantes que pueden ser reducidos. 3i menos 4i es menos i. Menos i más 5i es 4i. 4i es nuestra respuesta. ¿Y cómo trabajaríamos la potencia? Bueno, la potencia la tendríamos que trabajar haciendo uso de los productos notables. Observen aquí. 1 más i toda la cuarta puede ser expresado como 1 más i al cuadrado y nuevamente al cuadrado. Ahora, en la parte interior del paréntesis grande tenemos 1 más i al cuadrado. ¿Qué es 1 más i al cuadrado? Vamos a colocar entonces ese desarrollo. 1 más i al cuadrado es un producto notable que es igual al cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Cuadrado de 1 es 1 más el doble producto de 1 por i es 2i más el cuadrado de i es i cuadrado. Sigamos deduciendo. 1 es 1. I es i. Pero i al cuadrado, ya teníamos nosotros que i al cuadrado es menos 1. Vamos entonces a borrar mejor esta parte, porque ahí tiene que estar el signo negativo. Menos 1. Menos 1 y más 1 se pueden cancelar, entonces ahí tenemos como resultado únicamente 2i. Únicamente 2i, que ya podemos traer aquí arriba. 2i, que todavía está elevado al otro exponente al cuadrado, y que ya podemos repartir 2i al cuadrado, es 4i cuadrado. Pero ya sabemos que no pueden quedar potencias que sean mayores que 1. Entonces i cuadrado recordamos que es, acá lo teníamos, menos 1. Menos 1 por 4, esto resulta menos 4. Ok, ahora ¿cómo hacemos esta última operación? Acá tenemos el producto de, digamos, dos binomios. Entonces tendríamos que multiplicar cada término del primer binomio por cada término del segundo binomio.
3 por 2 es 6. 3 por i es 3i. I por 2 es 2i. I por i es i cuadrado. Menos 5, que ya estaba ahí, dividido entre 5. Y vamos a recalcular algunas de las potencias que ya están expresadas por ahí. Tenemos 6. 3i más 2i es 5i, por ser términos semejantes, más 5i. Y recordemos que i cuadrado, por acá ya lo teníamos, recordándolo, es menos 1. Entonces tendríamos menos 1. Y también el menos 5 que estaba a continuación. Todo esto sobre 5. Si seguimos resolviendo, tendríamos que reducir 6, menos 1 y menos 5, que se van a cancelar totalmente. Entonces solo queda 5i. Y en el denominador 5. 5 con 5 arriba se va a simplificar y la respuesta ya finalmente sí. Y ahora, a manera de práctica, les propongo resolver estos ejercicios en sus cuadernos. Vamos a agrandar un poquito para que se mire mejor. Y de repente ahí ya se está mirando mejor.